Es bonito, hermanos, hoy día dice tiempo de reedificar. Cambiar el tema. Tiempo de reedificar, que te digan los jóvenes con este tema. El Señor, muy tremendo el tema, gloria a Dios, porque nos reta, gloria a Dios. Si hay que hacer o rehacer algo, ya es tiempo, ya, rehacerlo. Otra vez, las necesidades espirituales fuertes. También quiero entregar el tiempo. Nuestro hermano invitado, predicador, nuestro hermano Jorge Alas, que es el portador del mensaje del Señor. Un aplauso a Cristo, hermanos. Señor bendiga, hermanos. Amén. Que Señor bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por ese privilegio que nos da de estar en su casa. ¿Están contentos? Amén. Esta es la casa del Señor. Y Él está en este lugar, aleluya. Desde antes que nosotros llegásemos, Él ya estaba aquí esperando. Hemos venido a alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si nuestro hermano Alex estaba nervioso, ya se imagina cómo estamos, bendito Dios. Pero la palabra me dice de que todo lo puede en Cristo. ¿Saben que todo lo podemos en Cristo? Gloria a Dios. Vamos, les voy a invitar que se pongan sobre sus pies. Que me ayuden, gloria a Dios. Aleluya, le doy gracias a Dios por este privilegio hermoso que Él me da. Aleluya, inmerecido. Lo hacemos con amor para la gloria del Señor. Quiero cantar una alabanza, bendito Dios. Si me puede acompañar, vamos a adorar al Señor. Así unas 2 veces y entramos a la palabra del Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Para siempre su misericordia.
está sobre sus pies, amados hermanos, les invito a que abran sus escrituras en el libro de Esdras, gloria a Dios, capítulo 5. Esdras, capítulo 5, gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Para siempre su misericordia, aleluya. Estaremos leyendo unos 2 versículos, aleluya. Y luego nos vamos a ir al libro de Ageo, capítulo 1, versos 7 y 8. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tiene la palabra del Señor en Esdras 5, dice amén. Bendito Dios. Lo tenemos, amado. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ageo capítulo 1, versículo 7. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Miramos nuestros rostros, presente su mente, su alma, su corazón delante del Señor, que sea Él hablando a nuestras vidas en esta tarde. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Venimos delante de tu presencia en esta hora, mi Jesús, preparándonos, Padre, para sentarnos a la mesa y comer de tu palabra, esa palabra que me da vida, esa palabra que me da fuerza, esa palabra que tanto necesitamos, mi Dios, aleluya. En esta hora seas tú bendiciendo al pueblo aquí presente de una manera muy especial. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir la semilla, Padre. Que los cielos puedan ser abiertos sobre esta congregación en esta hora, y que tu palabra pueda fluir con toda libertad, Padre. Bendito Dios, satura los aires, satura las mentes, los corazones, Padre. Que no salgamos de aquí como hemos entrado, Señor, sino con una porción nueva de tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Dios. Quítame a mí, que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo, Padre, y tu palabra yendo y llegando a la necesidad de tu pueblo aquí reunido. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Déselo fuerte para Él. Esta tarde estaremos hablando bajo el tema que pusieron los jóvenes, gloria a Dios. Es tiempo de reedificar. Basado en los pasajes que nosotros leíamos, nos damos de cuenta que el pasaje de Ageo que tomaron como tema y los versículos principales también hacen eco y lo podemos relacionar con el libro de Esdras. El contenido que nosotros vamos a estar analizando, amados hermanos, el pastor Merino nos decía de que es un tema precioso, y sí, en realidad es precioso, pero al mismo tiempo, cuando empezamos a analizar el profeta, el tiempo, el contenido, bendito Dios, de lo que aquí el Señor quiere hablar a su pueblo Israel, y ahora la iglesia que estamos aquí, ¿cuántos son iglesias del Señor? Amén. Es un tema y es un mensaje, amados hermanos, con un contenido desafiante. Y a muchos no nos gusta cuando nos desafían. No nos gusta cuando nos sacan de nuestras casillas, podríamos decir, o nuestro confort. Aleluya. Es un tema donde el profeta Ageo, Dios lo levanta con el propósito de recalcarle al pueblo lo que estaban haciendo malo y llevarlos de nuevo hacia el camino verdadero, que es el camino de Dios, Jehová de los ejércitos. Aleluya.
El libro de Esdras nos dice de que Ageo empezó a profetizar, pero también había un compañero, y este compañero se llamaba Zacarías, el cual también Dios levantó para profetizar al pueblo en aquellos días. Ageo traía un mensaje fuerte, un mensaje desafiante, un mensaje comprometedor, aleluya. Mas Zacarías al mismo tiempo traía un mensaje de ánimo, un mensaje, bendito Dios, de decirle al pueblo: no estás solo, yo estoy contigo. Jehová de los ejércitos es nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Cuando usted empieza a leer los dos libros, se da de cuenta de que el uno se complementa con el otro, un equipo perfecto que el Señor levantó en estos tiempos. Aleluya. Para meternos al mensaje es necesario y es importante poder examinar el trasfondo histórico de lo que estaba aconteciendo cuando el Señor levanta a Ageo para darle estas palabras al pueblo de Israel. Gloria a Dios. El tema es tiempo de reedificar. Gloria a Dios. Es una palabra compuesta. Quiere darnos a entender de que había algo que había sido edificado original, pero que ahora era necesario reedificar. Gloria a Dios. Y podemos basarnos en diferentes cosas, pero voy a tratar de enfocarme en dos. Si no nos vamos, aleluya, muy lejos. Bueno, sí es un poco lejos cuando empezamos a ver los años. Nos damos de cuenta de que el Señor trataba con el ser humano de diferente manera como ahora el Señor trata con nosotros. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, tiempo de misericordia. Mas antes vivían en el tiempo de la ley, donde el Señor demandaba a su pueblo vivir en santidad, y todavía lo demanda, bendito Dios, pero bajo un nuevo pacto, que ese es el pacto de la gracia, porque a través de Cristo, que murió en la cruz del Calvario, aleluya, derramó su sangre, nos limpió de pecados, aleluya. Ahora tenemos acceso libre al trono de la gracia para recibir de Él salvación, aleluya, para recibir de Él perdón de nuestros pecados, para recibir de Él, aleluya, oh bendito Dios, perdón de nuestras fallas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Un tiempo diferente al cual se vivía antes. Gloria a Dios. Y el Señor había hecho un pacto con el pueblo de Israel, el cual Él sacó de Egipto, y les dijo de que Él estaría con ellos, y les mandó a hacer una arca, y el arca tipificaba la presencia de Dios. Pero nos damos también de cuenta que les dio instrucciones para poder construir lo que se conocía como el tabernáculo, una tienda de campaña donde el arca era puesta y donde los sacrificios que demandaba la ley eran efectuados. Cada cierto tiempo el pueblo se reunía en el tabernáculo para ofrecer sacrificios a Jehová, aleluya, y la presencia del Señor nos testifica la palabra, nos da a conocer de que descendía sobre ese lugar y la gloria de Dios estaba en medio de su pueblo, aleluya. El transcurso del tiempo, el pueblo llegó a ser ahora una nación, la nación de Israel, establecida en la tierra prometida por Dios, aleluya, a este pueblo. Levantó a los reyes, bendito Dios, pero uno de los más grandes y famosos, el rey David, gloria a Dios, quien expandió su territorio, expandió a Israel, aleluya, a unas extremidades que nunca antes se habían conocido, y llegó a ser Israel, podríamos decirlo, un imperio de su tiempo, gloria a Dios. Ahora, David tuvo el deseo de construirle casa a Jehová y pasar el arca de la tienda del tabernáculo a un templo, bendito Dios. Los planes le fueron dados, Él los hizo, aleluya, mas todos sabemos que no le fue permitido a Él construir el templo, mas a su hijo Salomón le fue dada la oportunidad, bendito Dios, el privilegio de levantar templo a Jehová, gloria a Dios. Y cuando nos empezamos a ver la historia, nos damos de cuenta que de la misma manera, amados hermanos, la presencia de Dios dice que descendió sobre ese lugar, aleluya. La chequina de Jehová, la nube llenó todo el lugar, aleluya. Los sacerdotes no podían ministrar, bendito Dios, porque la gloria de Jehová había descendido a su casa, bendito Dios. La casa de Jehová había sido dedicada al Dios Todopoderoso. Jehová dijo
los ejércitos. Y conocemos que fue un templo glorioso, un templo hermoso, un templo espléndido, que llegó a ser conocido y la fama se regó por todo el mundo antiguo de aquellos días. Muchos llegaban para visitar y conocer, aleluya, y ver el templo que Salomón había edificado en el reino de Israel. Pero algo que necesitamos recalcar, amados hermanos, es que cuando el pueblo de Jehová, el pueblo de Dios, se mantiene en su voluntad, aleluya, la presencia de Dios está con su pueblo. Ellos le habían hecho casa a Jehová. Jehová dijo, yo estaré con ustedes. Y se manifestaba en el templo, se manifestaba en su casa. Y podemos ver el resultado de la obediencia, del estar en la voluntad del Señor y que la presencia de Dios se manifestase. ¿Cuál era el resultado? Era de que en el reino hubo paz por muchos y muchos años, mientras la presencia y la casa de Dios estaba edificada en el pueblo de Israel. Gloria a Dios. ¿Está siguiendo, hermano? ¿Está siguiendo? Gloria a Dios. Muere Salomón. Dios levanta a otros reyes. Conocemos la historia de que muerto Salomón el reino se divide y se levantan reyes malos, se levantan reyes buenos, unos que le dan la espalda a Dios, otros que van tras el camino de sus padres y el camino que la palabra, la ley enseñaba y demandaba de los siervos en aquellos días. Gloria a Dios. El pueblo se fue alejando e yendo tras otros dioses. Empezaron a meter, bendito Dios, aleluya, en sus casas y en sus lugares de adoración ídolos y cultos extraños que no eran cultos para Jehová. Bendito Dios. La presencia de Dios empezó a dejar su pueblo porque se habían apartado de la voluntad divina que Él ya les había trazado, que Él ya les había entregado, bendito Dios, a través de sus profetas que Dios había levantado. Gloria a Dios. El resultado, amado hermano, para no tomar y alargar esto demasiado, nos damos de cuenta de que Dios levanta a las naciones malas, perversas, para traer juicio, para traer castigo a la nación de Israel. Aleluya. Y en el año 622 antes de Cristo, el imperio asirio se lleva cautivos al pueblo de Israel, el pueblo del norte. Gloria a Dios. 10 tribus. Y quedaron 2 tribus en el reino del sur, el reino de Judá. Pero la historia nos da de cuenta y nos enseña que lo mismo acontece donde levantan reyes bajo la voluntad de Dios y se levantan otros malos y el pueblo está entre dos, bendito Dios, caminos, claudicando y al mismo tiempo dándole espalda a Jehová e yendo tras otros dioses. Pasan los años y la ira de Jehová, el juicio de Jehová se manifiesta otra vez y Dios levanta a una nación, la nación de Babilonia, quien en el año 587 antes de Cristo llega a Jerusalén. Nabucodonosor con su ejército, Nabucodonosor, el padre de Nabucodonosor, era el que lo dirigía, bendito Dios, aleluya, y Jerusalén es destruida, el templo de Salomón es destruido, todo es echado para abajo, todo queda en ruina y la mayoría del pueblo de Judá es llevado cautivo a Babilonia. ¿Quién vive? Cristo. Ya su nombre. Los pueblos gentiles de alrededor toman entonces posesiones de las tierras de Judá. Y en Israel ya lo habían hecho hace muchos años. El pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Gloria a Dios. Tras la destrucción de Jerusalén, tras la destrucción del templo, pero nos vamos a ir un poco más allá, tras la desobediencia y la indiferencia del pueblo de Israel para con la casa de Dios, para con la ley, para con su mandato, para con el Dios Todopoderoso, trajo consecuencias, amados hermanos, inexplicables, de mucha tristeza, de mucho dolor para el pueblo, que en una ocasión fue grande imperio
y que se sabía en todo el mundo antiguo que Dios estaba con ellos. Mas transcurren los años y se cumple los 70 años que se habían sido profetizados de que el pueblo estaría en otra tierra cautivo en Babilonia, gloria a Dios. Y sale el decreto, un decreto de un rey, el cual Dios levanta también con propósitos, sin él saberlo. Rey Ciro da un decreto, bendito Dios, de que el pueblo podía regresar para reconstruir a Jerusalén, aleluya, y poder edificar la ciudad nuevamente, gloria a Dios. Un proyecto sale a la luz. En medio del dolor, en medio de la tiniebla, en medio de lo que parece ser que todo nos está yendo mal, en medio del proceso de sufrir la disciplina de Jehová, se abre una puerta, sale una luz, se decreta una voz, aleluya, y hay ahora, bendito Dios, posibilidades de restauración para el pueblo que Dios había llamado desde muchos años atrás para que fuese luz, aleluya, en medio de las tinieblas, salvo en medio de esta tierra, bendito Dios. Se levanta, bendito Dios, un rey y dice: el que quiera regresar a Jerusalén lo puede hacer para edificar la ciudad de Jehová, bendito Dios. El rey, bendito Dios, él mismo lo dice, de que eso no era la orden o un deseo de él, sino que era orden de Jehová. Si pueden proyectar Esdras capítulo 1, gloria a Dios. Aleluya. Esdras capítulo 1 dice: en el primer año, versículo 1, de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Levanta a este rey. Es específico. Y el proyecto, la misión es levantar casa a Jehová en Jerusalén. Gloria a Dios. Como un alrededor de 50,000 judíos salen entonces de Babilonia, ahora del imperio, bendito Dios, medo-persa, hacia Jerusalén. La orden se había dado. Gloria a Dios. Llegan a Jerusalén un año después que sale el decreto. Y si nos vamos a Esdras capítulo 3, dice de que el pueblo gozoso, yo no sé si usted se puede imaginar, hermanos, el gozo que este pueblo tenía. Ahí iban ancianos, ahí iban, bendito Dios, adultos, ahí iban jóvenes, ahí iban niños, gloria a Dios. Algunos de ellos conocían el estado de Jerusalén antes, otros no lo conocían, bendito Dios. Pero el solo hecho de salir libres de la cautividad y regresar a su tierra es motivo de gozo. Yo me imagino la motivación, aleluya, que ellos tenían, el empuje, el anhelo de llegar rápido a Jerusalén y empezar a reconstruir la ciudad, pero más a edificar casa a Jehová. Gloria a Dios. La Biblia nos dice de que rápidamente se pusieron a trabajar. Y en el año primero, en el primer año, lograron, gloria a Dios, edificar el altar, gloria a Dios. Lo primero que hicieron fue edificar el altar. Esdras capítulo 3, gloria a Dios. Versículo 1, dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Qué dice el 2? Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. El altar, perdón. Aleluya. Para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Levantaron el altar de Dios. ¿Cuándo lo hicieron?
en el primer año. Y la obra siguió, bendito Dios. Los hermanitos estaban animados. Estaban recién llegados de nuevo a casa, gloria a Dios. ¿Cómo se siente cuando tiene ya días o semanas de estar fuera de casa? Usted lo único que quiere es llegar a casa. Y cuando llega a casa, bendito Dios, ese gozo, ese descanso, estoy en mi casa, puedo hacer lo que quiero, bendito Dios. Pero ellos estaban con un solo anhelo, un solo deseo. Estaban en casa contentos, pero también estaban activos, trabajando en la obra del Señor, edificando, bendito Dios, aleluya, casa a Jehová. Edificaron el altar y en el año número 2, oye, están recién llegados. Ellos están recién llegados y sigue el trabajo. En el año número 2, versículo 8 del capítulo 3, nos dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová, bendito Dios. Usted sigue leyendo, amados hermanos, nos damos cuenta de que entonces edificaron los cimientos de la casa de Jehová. Como es de costumbre y como conocen los que trabajan en construcción, nosotros lo conocemos porque se nos ha dicho, se nos ha predicado, bendito Dios, y tiene sentido que para edificar un lugar, un templo, un edificio, se necesita primero comenzar con el fundamento y poner los cimientos, para luego encima de ello ir edificando, en este caso, la casa de Jehová. Y vemos a un pueblo activo, vemos a un pueblo trabajando, trabajador, bendito Dios. Vemos a un pueblo gozoso en la obra del Señor, gloria a Dios, aleluya. Mas la palabra nos dice de que cuando ellos acabaron de edificar los cimientos, se levantó una oposición de los vecinos a su alrededor. Específicamente podemos apuntar a los samaritanos, quienes ofrecieron ayuda con motivo de perturbar la obra. Y muchos de ellos, nos dice la palabra, que tuvieron miedo, les entró temor y la obra se paró. Gloria a Dios. Después de 2 años de trabajo, la obra se detuvo. Y pasan como 15, 16 años para que entonces Dios levantase a Ageo, que es el profeta al cual nosotros ahora nos estamos viendo, el pasaje bíblico de nuestro día, de nuestro culto a Jehová, aleluya, año 520 antes de Cristo. Ya pasaron 15 años desde que se detuvo la obra, bendito Dios. Se edificó el altar, se pusieron los cimientos, pero se detuvo la obra. Y ahí el tema, bendito Dios, ahí el mensaje del profeta enviado por Dios de reedificar, o sea, de reanudar, de volver a empezar, de continuar, de seguir con el mandato de que hace muchos años se le había dado al pueblo de Dios, y era, amados hermanos, de edificarle casa a Jehová. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque nos damos de cuenta en la historia que en el tiempo cuando el Señor trataba de esta manera con su pueblo, la casa era importante, porque era la casa de Dios, donde Él podía entonces descender con su gloria, donde su presencia se podía dejar sentir, aleluya, y el pueblo podía decir entonces con seguridad: Jehová está con nosotros. La casa de Jehová estaba destruida. Aparentemente Jehová no estaba con ellos, porque no estaba en la casa de él. Aleluya. Bendito Dios. El Señor levanta a Ageo, versículo 1 del capítulo 1 de Ageo. Bendito Dios. Es específico. La fecha, los datos que nos dan, aleluya. Este versículo, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién se dirige esta palabra, hermanos? A 2 personajes. Número 1, Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá. Y número 2, a Josué,
que es el mismo Jesúa de Esdras, hijo de Josadac, sumo sacerdote. La palabra es dirigida a los líderes. La palabra y el mandato de Jehová es dirigido primero a la cabeza, al liderazgo, para luego entonces dirigirlo al pueblo de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Cuál es la palabra? Versículo 2. Así ha dicho, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Gloria a Dios. El pueblo había entrado en un estado donde estaban ok con que el altar estaba edificado y los cimientos del templo se habían puestos. Y habían tomado como una excusa por motivo de la oposición que se había levantado en contra del trabajo. Bendito Dios. Y la excusa que ellos daban era: no decimos Ageo, le decían, no decimos Zorobabel o Josué, no es que no decimos que no lo vamos a hacer, no es que decimos que no vamos a edificar casa a Jehová. No, lo único que estamos diciendo, liderazgo, es de que, entiéndanos por favor, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo, gloria a Dios. Oiga, hermanos, el tema de este día es tiempo de reedificar. Y el tema no lo escogí yo, amados hermanos. Mas el Señor nos guiaba y nos dirigía, bendito Dios, para enfocarnos en este tema, gloria a Dios. Yo entiendo ahora, mi pastor cuando dice, otros predicadores, gloria a Dios, que esa lucha de dar la palabra, de entregarla o irla acomodando para que todos salgamos aquí riéndonos y contentos, amados hermanos, y usted me ame más, gloria a Dios. No, pero no se preocupe, aleluya, del que está aquí parado, bendito Dios. Enfoquémonos en lo que nos dice la palabra de Dios. Y lo primero de que Ageo el profeta le dice al pueblo es de que ustedes dicen de que no es tiempo aún de edificar la casa de Jehová. Y ahí empieza Jehová a reprocharle, a recalcarle, a bendito Dios, ser desafiante con su pueblo. Bendito Dios, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, gloria a Dios. No es el tiempo, hay oposición, hermano pastor, hay oposición, hermano líder. Es que es señal de que aún no es el tiempo, bendito Dios. Mas la palabra del Señor viene hoy en día a recordarnos de que es tiempo de Jehová, el tiempo es de Dios y es tiempo de reedificar, es tiempo de ponernos a la obra. Dios levanta a Ageo, Dios levanta a sus líderes para recordarle al pueblo de que no es cuando ellos quieren, sino que es cuando Dios dice que es tiempo de edificar. Si no es tiempo, entonces ¿cuándo? Si no eres tú, entonces ¿quién? Pero es tiempo de reedificar. Y el Señor levanta a Ageo, gloria a Dios. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces nos dice el versículo 3, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Gloria a Dios. El pueblo había entrado, amados hermanos, en lo que le podemos llamar una apatía. En otras palabras, para que lo entienda mejor, una dejadez. La apatía, dice el diccionario, lo define de esta manera. Es un estado de desinterés y falta de motivación, falta de entusiasmo en que se encuentra una persona y que demuestra indiferencia ante cualquier estímulo externo. El pueblo se encontraba en una apatía, dejadez, desinterés por la casa de Jehová. Y el Señor les reprocha y les dice: no tienen tiempo para mí, pero sí tienen tiempo para ustedes. Yo no me quiero
enfocar, amados hermanos, en lo material, aunque sí aplica también, bendito Dios. Sino de que nos queremos ir un poco más allá y en lo que es importante para nuestras vidas espirituales. Pero cuando de tiempo se trata, amados hermanos, seamos honestos y analicémonos a nosotros mismos. ¿Quién se lleva en primer lugar en lo que tiene que ver con nuestro tiempo? El pueblo del Señor aquí, el profeta, movido por Dios, les recuerda y les dice: para mí no hay tiempo de edificar casa, pero tienen tiempo de edificar las suyas y estar en sus casas decoradas, atesonadas, bendito Dios, lindas. Es más, yo me imagino de que el material que se le había dado por las naciones alrededor y que venían de Medo-Persa, ellos lo habían utilizado no para el templo, sino para sus propias casas. Oiga, esto está tremendo, bendito Dios. Lo que es para Dios, es para Dios. No puede ser para mi propio beneficio. Gloria a Dios. No tienen tiempo para mí, pero sí tienen tiempo para ustedes. Esta casa está desierta. Gloria a Dios. Aleluya. Nos damos de cuenta, amados hermanos, que el pueblo tenía sus prioridades al revés. Versículo 5 nos dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Dios reprende, amados hermanos, la dejadez de su pueblo. Dios reprende a través de Ageo, aleluya, la apatía del pueblo. Y los reprende, amados hermanos, no solo para castigar o para hacerlos sentir mal, sino para estimularlos, bendito Dios, al deber que se les ha sido entregado. Meditad bien sobre vuestros caminos, les dice Ageo. Versículo 6 es una muestra de que no prosperan, bendito Dios. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y una vez más el Señor les vuelve y les dice: meditad, versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Gloria a Dios. Aleluya. De la misma manera, amados hermanos, nosotros podemos aplicar este pasaje y el trasfondo histórico que acabamos de explicar a nuestros tiempos. El pasaje, toda la palabra del Señor es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra no está aquí solamente por llenar páginas, sino de que la palabra de Dios está aquí para que nosotros tengamos sentido espiritual. Bendito Dios. Aleluya. Es tiempo de reedificar. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? De que el pueblo, hablando en general, se comporta de la misma manera que el pueblo de Israel se había comportado. Las prioridades están al revés. Y de la misma manera como el pueblo de Israel, ahora decimos, amados hermanos, y déjenme decirles de que esta palabra nos quiebra. Esta palabra golpea, bendito Dios. Y yo soy el primero. Y decimos como el pueblo de Israel, aún no es el tiempo. Porque ya mucho tiempo que el Señor te llamó. Hace mucho que el Señor ha entregado palabras sobre tu vida. Hay promesas, hay propósitos por el cual, hermanos, hemos sido llamados. Y parece de que pasa el tiempo, aleluya, transcurren los años. Y el tiempo nadie lo detiene, amado hermano, gloria a Dios. Aleluya, nos estamos haciendo viejitos, a muchos ya nos cayó el pelo, bendito Dios. El tiempo sigue transcurriendo, aleluya. Pero que de la palabra que el Señor declaró sobre tu vida, aleluya, aún no es el tiempo, decimos. Pero el Señor viene y nos recuerda de que es tiempo de reedificar. Cuando el Señor tiene planes y propósitos con nosotros, cuando el Señor te levanta para su gloria, aleluya, déjame decirte, hermanos, que no va a ser fácil. El que te diga de que el camino de Dios es fácil, no está diciendo, no está en lo correcto, no está en la verdad. Te puedo decir de que con Cristo todo lo podemos, sí. Con Cristo somos más que vencedores, sí. Pero pasaremos por momentos, aleluya, de prueba, donde vamos a ser probados en realidad quiénes somos y si amamos a Cristo, bendito Dios, como lo confesamos hacer, gloria
tiempo cuando el Señor nos ha llamado, cuando el Señor nos ha mandado, bendito Dios, a trabajar. Es tiempo, iglesia, es tiempo de que dejemos esa excusa y nos enfoquemos de que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Gloria a Dios. Cuando el Señor empieza a trabajar en tu vida, déjame decirte que se va a levantar la oposición. Cuando en tu hogar tú has decidido hacer cambios radicales y decides de que Cristo será el centro de tu hogar, déjame decirte que se va a levantar oposición. Alabado Dios. Pero no podemos a la primera, como el pueblo de Israel, tirar la toalla y dar cabida al enemigo, bendito Dios, que nos ahuyente y nos meta miedo por la oposición de que Él levante contra nuestra vida, amado hermano. No, iglesia de Jehová, la palabra nos dice de que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Y la iglesia solo es Hola, amado hermano, Jehová y nosotros somos más, somos la mayoría, somos, bendito Dios, aleluya, más que vencedores. Cristo está con nosotros. No podemos fallar, no podemos desfallecer, no podemos desanimarnos. No, es tiempo de levantarnos, es tiempo de poner mano a la obra, bendito Dios, porque es el tiempo de reedificar casa a Jehová. Gloria a Dios. Oh, pero antes de edificar, antes de reedificar, es necesario que meditemos sobre nuestros caminos. Sí, es tiempo de reedificar. Claro que sí. Dígale al hermano que está a su lado, es tiempo de reedificar. Ahora vuelva a su hermano otra vez, a que está a su lado, a sus dos lados, y dígale, pero antes vamos a meditar. Sí, primero hay que meditar. Y dos veces el Señor Jehová a través de Ageo le dice a su pueblo, meditad sobre vuestros caminos. Porque estamos en el camino del Señor, dice amén. Gloria a Dios. Y eso es un gozo. Pero déjenme decirles, amados hermanos, de que yo puedo estar en el camino correcto, pero tener actitudes incorrectas. Puedo estar en el camino correcto, pero tener actitudes equivocadas. Y el Señor le reta al pueblo, es tiempo de meditar sobre vuestros caminos. Cuando hablamos de caminos, estamos hablando, bendito Dios, de senderas. Es tiempo de meditar sobre vuestro proceder. Es tiempo de meditar sobre vuestra conducta. Gloria a Dios. Muchos tal vez hayamos dicho en alguna ocasión de nuestros bajones espirituales, ¿por qué si estoy en el camino del Señor todo me va, todo me sale mal? Gloria a Dios. Y miramos a muchos perversos que están allá afuera prosperar y decimos como el profeta, ¿por qué ellos prosperan y todo les sale bien? Pero yo que estoy en el camino del Señor decimos, todo me sale mal. Déjeme decirle, amados hermanos, que esa es una expresión incorrecta. Porque al que ama a Dios, todas las cosas le obran para bien. Es que posiblemente estoy en el camino del Señor, pero con actitudes incorrectas, con actitudes equivocadas. Y de ahí el reto de la palabra del Señor en esta hora, amada iglesia, que meditemos sobre nuestros caminos, que meditemos sobre nuestro proceder, que meditemos sobre nuestra conducta, aleluya, que meditemos y analicemos nuestra vida espiritual, cómo estamos delante del Señor antes de empezar a reedificar. Gloria a Dios. ¿Cómo es de que puedo estar en el camino correcto pero con actitudes equivocadas? Es fácil, hermano. Les doy un ejemplo. Gloria a Dios. Un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos trabajamos? Amén. El varón que trabaja, levanta su mano. Gloria a Dios. Vieron damas que levantaron su mano, pero que el Señor las bendiga. Sí, trabajan también las damas, gloria a Dios.
Y después de un arduo día de trabajo, mi ejemplo, yo trabajo en Toronto, tengo que manejar hasta Hamilton. Largo tiempo en ese tráfico, gloria a Dios. Y el que va, el caballero trabajador, bendito Dios, no que las damas no son trabajadoras, no me malentiendan, son trabajadoras también. Pero el ejemplo que vamos a tratar es de este varón que va a casa, va camino a casa. ¿Está siguiendo? Va en el camino correcto. Pero de repente le llama a su esposa que está en casa y le dice: mi amor, ¿por dónde vienes? Y el varón le va a decir: ay, mujer, ¿qué te pasa? Me tienes controlado y quieres saber dónde estoy en todo tiempo. Que no sabes que es hora de que ya salí del trabajo y voy camino a casa. Y la mujer, con toda sabiduría, porque las mujeres son sabias, dice amén, le dice: ok, amorcito, gracias, y le cuelga. Entonces, el varón viene en el camino correcto para su casa, pero ya nos damos de cuenta de que tiene actitudes equivocadas. Llega a casa el varón, gloria a Dios. La mujer está tranquila en la sala, sentada viendo su programa. Y él llega, bendito Dios, a la cocina y mira de que las cacerolas están en la cocina, pero no está terminada la comida. Gloria a Dios. Y él le dice: mujer, ¿qué haces aquí todo el día? No has hecho nada. La comida no está lista, bendito Dios. ¿Por qué no has terminado? ¿Por qué no me tienes listo? Dame de comer. Ella le dice: pero si por eso te llamé, mi amor, para ver por dónde venías y calcular el tiempo a la hora que ibas a llegar, para tenerte la comida calientita y preparada para que cuando llegases estuviese a la mesa y te sentados. ¿Qué le dice la dama entonces? Ahora cocínalo tú. Venía en el camino correcto, pero con actitudes equivocadas. De la misma manera, amados hermanos, muchos nos comportamos así con Dios. Andamos en su camino, bendito Dios, pero queremos hacer nuestra voluntad. Andamos en el camino del Señor, pero no nos queremos apegar a las actitudes que la palabra del Señor nos manda a nosotros vivir como ejemplo, como pueblo del Señor, como luz a las tinieblas, sal de esta tierra, gloria a Dios. Andamos en el camino del Señor, pero con actitudes equivocadas. Y ahí el Señor viene y nos demanda y nos recuerda y nos manda y nos llama a que meditemos sobre nuestros caminos. ¿Me está entendiendo, hermanos? ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Aleluya. Por eso están en la iglesia, pero con actitudes y prioridades equivocadas. El pueblo había construido el altar. El altar es tipo de la adoración, el culto que se le da a Jehová. Y también pusieron los cimientos. Los cimientos pueden simbolizar la palabra, el conocimiento que podamos tener de la palabra de Dios. Y el pueblo estaba satisfecho con adorar y conocer la palabra. Pero les hacía falta algo mucho más importante. Y no es de que el cantar y el adorar no es importante, es importante. Y no es de que el tener conocimiento de la palabra de Dios no es importante. Claro que sí, es importante. Pero hay algo más importante, y eso es de que le edifiquemos en nuestra vida casa a Jehová, para que su presencia y su gloria se dejen sentir dentro de nuestro corazón y nuestra mente. Y con eso queremos terminar. ¿Qué es lo que vamos a reedificar, iglesia? Usted me podría decir, amados hermanos, pero tenemos un templo hermoso. Sí, claro, pero hay cosas más que hay que hacer. Gloria a Dios. Pero me quiero enfocar en dos cosas. Número uno, ¿qué es lo que vamos a reedificar? Vamos a reedificar la casa de Jehová en nuestro corazón. Ese es número uno. Gloria a Dios. Hay un coro que cantamos que dice: mi pequeño corazón, su templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla. Bendito Dios. La palabra del Señor, amados hermanos, nos manda y nos llama a que le sirvamos a nuestro Dios Todopoderoso. Él murió por nuestros pecados. Él dio su vida por usted y por mí.
Él no merecía la muerte, la merecíamos nosotros. Pero a través de ese sacrificio ahora nosotros podemos recibir perdón. Y le debemos a Él nuestra vida. Hemos confesado su nombre. ¿Cuántos han confesado su nombre? Hemos prometido seguirle. ¿Cuántos cantan ese coro? Te seguiré, bendito Dios. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes como Josué pueden decir, aleluya, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero no nos conformemos, amados hermanos, con venir a la iglesia a adorar. No nos conformemos, amados hermanos, con venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Es importante, amados hermanos, lo más importante del culto es la palabra de Dios. Pero que te interese en que tu vida esté santa y agradable delante de Jehová. Es lo primordial en esta hora. Es de que cuando suene la trompeta, mirar y orar a de nada me sirve ser el mejor adorador. De nada me sirve ser el mejor músico. De nada me sirve ser el mejor predicador o maestro. De nada me sirve conocerme la palabra de Dios de memoria. Pero si mi vida no está bien delante de Dios, nada soy. Con Cristo somos todo. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que reedificar. Nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos delante de Jehová? Meditemos sobre nuestros caminos. ¿Quién es la prioridad de nuestra vida? ¿A quién le dedicamos todo nuestro tiempo? Bendito Dios. La palabra del Señor y el Señor nos demanda a que la prioridad de nuestra vida sea Él. Que nuestro tiempo sea de Él. Las presiones, amados hermanos, los compromisos, las expectativas que podrían tener de nosotros, los deberes tanto del trabajo como de la casa, por todos lados nos atacan y nos aprietan, bendito Dios. Nuestra agenda repleta de cosas que hacer. La familia, los amigos, el jefe del trabajo, la escuela, la iglesia, el novio, la novia, el esposo, la esposa, bendito Dios. Siempre andamos apurados. Siempre nos vamos a querer hacer las cosas rápido. Las cosas necesarias, lo inmediato, lo que es más urgente. Dedicamos el tiempo, bendito Dios, a nuestras casas, a nuestro carro, a nuestra educación, a nuestra carrera, bendito Dios. Pero lamentablemente a menudo descuidamos lo que es más importante. El asunto, amados hermanos, el problema no es el volumen de nuestras ocupaciones o la incapacidad de organizarnos y de hacerlo todo lo que tenemos que hacer, sino lo que es importante aquí es lo que realmente valoramos. Lo que realmente es importante para nosotros. Y ese debería de ser Cristo. No importan los recursos que usemos, amados hermanos. Puede usar cualquier recurso, el tiempo, el dinero, los dones, el talento, las habilidades. Que todos nuestros recursos podamos ponerlos para la obra del Señor. El Señor nos llama a edificar nuestra vida espiritual. Bendito Dios. Porque con frecuencia, amados hermanos, nuestras acciones contradicen nuestras palabras. Y decimos que le amamos, pero estamos lejos de su voluntad. Y decimos de que queremos que Él obre en nuestra vida y entregarle a Él nuestra vida, mas no hacemos lo que la palabra del Señor nos manda. Gloria a Dios. Amados hermanos, tenemos que establecer las prioridades correctas. Jehová dice, tus prioridades están equivocadas, iglesia. Tus prioridades están equivocadas, caballero, dama. Joven, tus prioridades están equivocadas, bendito Dios. Y no es de que el establecer tu vida no sea importante, sí lo es, pero más importante es Jehová. Más importante es aquel que te dio la vida. Más importante es aquel que te mantiene en vida. Más importante es aquel que te da el aire que respiras. Natanael se encontraba debajo de la higuera, bendito Dios. Rápidamente le decía a unos jóvenes el domingo pasado que cuando lo mandaron a llamar, bendito Dios, Felipe llegó y lo llama. Y le dice, hemos encontrado al Mesías, aquel que profetizaron. Ven y ve, gloria a Dios. Y Natanael, aunque no quería, porque dice como que de Nazaret va a salir algo bueno, pero acude a la invitación de su amigo y va donde el Mesías. ¿Qué le dice el Mesías? Empieza a describirlo
y le dice: varón israelita serio, que en ti no hay engaño. Y él dice: ¿de dónde me conoce? Y Jesús le dice: cuando estabas debajo de la higuera, aún antes que te llamase, Jesús le dice: te vi. Iglesia, Jehová te vio. Joven, Jesús te vio. Bendito Dios. Él nos ha visto, y como Él nos vio primero, bendito Dios, ahora nosotros hemos venido y nos hemos entregado en sus caminos para adorarle y glorificarle. Gloria a Dios. Hoy el estar debajo de la higuera, le decía a los jóvenes, es el estar en nuestros quehaceres. Aleluya. El estar sentado en la higuera es el estar pasando el tiempo en cosas que no son importantes, recibiendo brisa, bendito Dios, aleluya. Oh, bendito Dios, en tus quehaceres, en la escuela, en el trabajo, en tus ocupaciones de casa, bendito Dios, debajo de la higuera, déjame decirte de que Dios te ha visto. Y hay un llamado para tu vida, joven. Hay un llamado para tu vida, iglesia. Y es el llamado de que nos sacudamos el polvo, de que dejemos tanto conformismo, aleluya, que dejemos de excusas, bendito Dios, porque se ha levantado el enemigo. Aún no es tiempo, no, amados hermanos, es tiempo de levantarnos, amada iglesia, joven, es tiempo de reedificar tu vida, bendito Dios, delante del Señor. Es tiempo, aleluya, porque Cristo viene pronto. El llamado es de meditar, amada iglesia, y entrar en acción. El llamado, bendito Dios, es tiempo de reedificar y poner manos a la obra. Que vamos a reedificar, número uno, nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos delante del Señor? Número dos, la casa espiritual de Jehová. El apóstol Pedro en una de sus cartas nos dice de que nosotros somos piedras vivas. Yo me imagino los unos con nosotros, aleluya, y dice de que nosotros como piedras vivas le estamos edificando casa espiritual a Jehová. Hay una institución que el Señor ha establecido sobre la tierra, bendito Dios, aleluya, y esa institución se llama la iglesia. Es usted y yo, bendito Dios. Y déjeme decirle de que la iglesia tiene poder en este mundo. La iglesia detiene el juicio que se acerca para este mundo. Déjame decirte de que la iglesia está en una misión y es de expandirse y de crecer para que muchas piedras vivas puedan llegar, aleluya, y seguir edificando la casa espiritual de Jehová, amados hermanos. Hay trabajo que hacer, iglesia. Número uno, ponte de cuenta delante del Señor. Medita sobre tus caminos. Comienza a trabajar y a edificar tu vida espiritual, pero no para que te quedes en casa, no, sino para que te actives en la obra del Señor, aleluya. Hay tantas almas en necesidad, amada iglesia. Cristo viene pronto, el tiempo se está cortando, aleluya. Empecemos a hacer nuestro trabajo y reedifiquemos la casa espiritual, que Jehová viene, que Dios viene un día por su iglesia. ¿Por qué no vamos a poner a edificar? Porque es tiempo. ¿Por qué no vamos a edificar? Porque se está acabando el tiempo. ¿Por qué no vamos a ponernos activos, amados hermanos? Porque Cristo viene y pronto la trompeta sonará, aleluya. Y Él viene por esa iglesia, usted y yo. ¿Cuántos dicen somos iglesia? Diga, yo soy la iglesia. Diga, yo soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia que vamos a volar. Yo no sé cómo pueden decir, volaremos, para llegar a Dios, Señor del Señor. Cuando se aparezcan las nubes, aleluya, con esplendor y gloria. Nuestras familias tal vez nos recalcan: qué ocupado estás en la iglesia. No tienes tiempo ni para ti, bendito Dios. O es que es necesario entender, aleluya, de que no hay una patria que nos espera. Hay una vida eterna, aleluya, donde moraremos con Cristo una eternidad. Y yo quiero preocuparme por llegar y entrar a ese lugar, aleluya.
deseo de servirle a Dios no sea por miedo a la iglesia, no, no, es una recompensa que vamos a ir a morar con Cristo en los cielos si nos mantenemos fieles. Pero es tiempo de reedificar, es tiempo de ponernos manos a la obra, bendito Dios, aleluya. ¿Estás desanimado, iglesia? ¿Estás sin fuerza, joven? Aunque el pastor acaba de leer que en nosotros, ay santo, que en ustedes está la fuerza. Nos incluimos, amados hermanos, todos somos jóvenes. El hermano dijo que no, literalmente, los jóvenes. ¿Estás sin fuerza? Joven, ¿estás cansado? Oiga, la palabra del Señor nos dice en Ageo capítulo 1, versículo 13. Ahí como estás desanimado, ahí como estás sin fuerza, bendito Dios. Ahí como estás tal vez cansado, bendito Dios. Versículo 13 dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Todavía hay esperanza. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dijo Jesucristo. Mateo 6:33, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vendrá por añadidura. Iglesia, ¿están nuestras prioridades al revés? Es la pregunta hoy en día. 5 lecciones podemos aprender de Ageo. Con esto termino. ¿Quién vive? Ya es su nombre. Número 1, que Dios requiere nuestro servicio y que le entreguemos nuestra vida a Él. Número 2, Dios nos llama a servir incluso cuando es difícil. Dios nos llama a buscar su rostro incluso cuando se levanta la oposición. Número 3, la desobediencia trae juicio de parte de Dios. Número 4, es necesaria, iglesia, que nos activemos para construir y reedificar nuestra casa espiritual, nuestra vida espiritual, y para reedificarle casa a Jehová, los unos con los otros, amados hermanos. Somos hermanos en Cristo. Nos une la sangre de Cristo. Estamos edificando casa a Jehová. Y número 5, el Señor viene y nos dice una vez más: Dios está con nosotros. Él es nuestra ayuda. Gracias por ese Dios. Incline su rostro. Empieza a adorar al Señor. Aleluya. Empieza a hablar con su Creador. Empieza a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele gracias por su palabra. Que llega a tiempo. Llega fuera de tiempo, pero su palabra ha llegado. Hay una voz que ha salido, bendito Dios, aleluya. Y ha llenado esta casa, y esa es la palabra de Jehová de los ejércitos. Y nos ha hablado en nuestra mente y corazón, Padre. Queremos dar gracias por tu palabra, iglesia, iglesia. Conéctate con el Señor, aleluya. El Señor está en este lugar. Gracias por tu palabra, mi Dios, aleluya, que es viva y eficaz. Gracias porque tú la has enviado, mi Dios, en momentos de necesidad. En momentos, Padre, bendito Dios, donde no sabíamos qué hacer, tu palabra ha llegado. Y nos reta, Padre, bendito Dios, pero al mismo tiempo nos anima a seguir adelante, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, bendito Dios, por este tiempo hermoso. Y cuando nos sentamos a comer, hemos comido, nos hemos alimentado, Padre. Recobramos fuerzas en esta hora. Que tú puedas restaurar, Padre, bendito Dios, las vidas de todo aquel que esté desanimado, cansado, sin fuerza, con deseo de tirar la toalla en esta hora, Padre. Espíritu Santo, seas tú saturando toda mente, todo corazón. Seas tú, mi Dios, aleluya, llevándonos de nuevo a los pies de Cristo. Oye, hermano, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos desanimados, cuando tenemos problemas, hay enfermedad en nuestra casa, vete a los pies de Cristo, bendito Dios, aleluya. Y clama, ruega, bendito Dios, por misericordia, por perdón, porque Él está con los brazos abiertos, dispuestos a tomarte en tus brazos, a curar tus heridas,
a sanar tus enfermedades, a restaurar tu vida, a quitar y romper toda cadena, para levantarte para su gloria. Bendito Dios. Es a los pies de Cristo que debemos estar. Es a los pies de Cristo que debemos vivir. Aleluya. Sea por tu palabra, Padre, bendito Dios. Que la que nos redarguye, Espíritu Santo, ahora sea tú obrando en nuestras vidas. Sea tú obrando en este pueblo, Padre, bendito Dios, que te ama, que se ha reunido, Señor, en este lugar, no por casualidad, sino que con propósitos tuyos, Padre, bendito Dios, hemos llegado a tu casa. Te damos gracias, Padre, por este momento, mi Dios, todo lo que has hecho y todo lo que harás. Así como está sobre sus pies en ese lugar, siga orando, siga hablando con el Señor, aleluya, en comunión. Quiero hacer un llamado para todo aquel que quiere a Cristo, que quiere aceptarlo como su único Señor y Salvador, que venga al altar. El altar se abre, bendito Dios. Todo aquel que quiera, bendito Dios, volver a reanudar, oh bendito Dios, ese pacto. Todo aquel que quiera confesar a Cristo de nuevo, que posiblemente andaba perdido, que posiblemente cometió errores, y quieres comprometerte con Dios en esta hora, pasa al lugar, pasa al frente. El altar se abre. El Señor está en este lugar, aleluya. Él llama, Él llama, Él llama. Y Él toca la puerta de tu corazón y de tu mente. No hay mejor, aleluya, lugar que en la casa del Señor. No hay mejor lugar que en los caminos de Dios. Él llama, bendito Dios, y quiere que nosotros abramos nuestro corazón para Él entrar y cenar con nosotros. Todavía hay tiempo, y es tiempo de reedificar. Todavía hay tiempo, quiere decir que todavía hay esperanza. Todavía hay salvación para tu vida. Oh, la sangre sigue fluyendo de esa cruz del Calvario para limpiarte, bendito Dios. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. El Señor perdona y Él está con los brazos abiertos. Oh, bendito Dios. Iglesia orando, iglesia orando, iglesia orando. Dios está en este lugar, aleluya. Dios está en este lugar, aleluya. Te adoramos, Jesús.